Bienvenidos mis amigos, mis amigas, Shabbat Shalom, estamos con el tema de la intercesión. Vamos a empezar con la conclusión, con la rotunda respuesta a este tema, que es lo primero que tenemos que aprender y la conclusión que hemos de sacar. Aunque, si bien vamos a explicar cuántas objeciones y de qué tipo son, cuántas objeciones hay de este verso que vamos a estar leyendo para comenzar, que es 1 de Timoteo 2.5. En 1 de Timoteo 2.5 nos va a decir de la siguiente manera. 1 de Timoteo, pueden abrir sus Biblias, en 1 de Timoteo 2.5 dice, porque hay un solo Elohim y un solo mediador. Oiga, esto para los que quieren aprender a ser intercesores. ¿Qué cosa? Intercesores, oiga. Dice que se hace pasar por Dios, que se hace pasar por Elohim, aquel inicuo. Claro, porque se la da de intercesor, ¿verdad? Cuando en 1 Timoteo 2.5 que nos dice, porque hay un solo Elohim y un solo mediador o intercesor entre Elohim y los hombres, Yahshua HaMashiach, hombre. ¿Por qué es hombre? Porque está hablando de cómo intercede por el hombre. Por eso dice, fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Por qué? Porque fue hombre. Adquirió un cuerpo de hombre para vencer por medio de la carne, de la muerte y de la sangre a aquel que tenía el imperio de la muerte. Eso ya lo conocemos, los que ya estamos pues aprendiendo Biblia desde hace tiempo, ¿verdad? Los que no, pues nos toca aprender. Entonces dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual dio testimonio a su debido tiempo. Entonces dice que hay un solo mediador. ¿Qué es mediar? Interceder. Dice que hay un solo Elohim y un solo mediador, un solo intercesor. ¿Cuál es el problema? Que hay por ahí un ser que se quiere hacer pasar por Dios, que se quiere hacer pasar por un intercesor, cuando no hay otro intercesor más que Yahshua HaMashiach, hombre, un solo Elohim. Ahora, esta es la conclusión, esta es la rotunda respuesta que no puede obviar nadie. Ahora, la pregunta es, ¿a qué se agarran entonces para ponerse ellos como intercesores y hacer grupo de intercesión? Oiga, pues se basan en el regateo de Abraham, por ejemplo. En Génesis 18, 24, 32... 18, 24, 32 nos dice así. Dice el famoso regateo de Abraham, ¿verdad? Que nos dice, seguro que tú no harás semejante cosa de destruir al justo junto con el malvado, pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? Y el Señor contestó, si encuentro 50 personas justas en Sodoma, perdonaré a toda la ciudad por causa de ellos. Entonces Abraham volvió a hablar, ya que he comenzado, permíteme decir algo más a mi Señor, aunque no soy más que polvo y cenizas, supongamos que hubiera solo 45 justos en medio de los reporteros de televisión. Y en vez de 50, entonces ¿destruirás toda la ciudad aunque falten 5? Dice el Señor, le dijo, no la destruiré si encuentro 45 justos ahí en los programas de chismes. Entonces Abraham insistió en su petición, supongamos que hubiera solamente 40 entre todos esos necios que salen por televisión. Y el Señor le contestó, no lo destruiré por causa de esos 40. Por favor, no te enojes, mi Señor, rogó Abraham. Permíteme seguir hablando, supongamos que se encontraran solamente 30 justos entre esa debacle psicosocial. Y dice, el Señor le contestó, no la destruiré si encuentro 30. Entonces Abraham dijo, dado que me he atrevido a hablar al Señor, permíteme continuar. Supongamos que hay solamente 20. El Señor le contestó, entonces no la destruiré por causa de esas 20. Finalmente Abraham dijo, Señor, por favor, no te enojes conmigo si hablo una vez más. ¿Y si hubiera tan solo 10? Y el Señor contestó, dice, entonces no la destruiré por causa de esos 10.
¿verdad? Por causa de esos 10 en medio de los curas buenos en el Vaticano. Dice, cuando el Señor terminó la conversación con Abraham, siguió su camino y Abraham regresó a su casa, a su carpa. Bueno, entonces este es el famoso regateo de Abraham. Aquí ponen a Abraham como intercesor. Intercedió por, en este caso, por Sodoma, nada menos. Claro, de ahí sacan que pueden orar por todo el mundo, hasta por el Papa de Roma, por los sodomitas, por todo el mundo, ¿no? Porque se basan en este regateo de Abraham. Bueno, primera cosa a tener en cuenta aquí es que Abraham no estaba orando. Abraham aquí no estaba orando, estaba hablando con Elohim, bendito sea, pero no estaba orando, no estaba en oración. Entonces, y era a causa de una destrucción física. Eso lo segundo. Ahora, ¿a qué se agarran también? A Moisés, cuando Moisés intercede en Éxodo 32:32. Lo podemos mirar en Éxodo 32:32, que dice, ahora, si solo perdonara su pecado, pero si no, dice, desde el 31, dice, entonces Moisés volvió a donde estaba el Señor y dijo, qué terrible pecado cometió este pueblo, se hicieron dioses de oro. Fíjense ustedes el contexto. Ahora, si solo perdonara su pecado, pero si no, borra mi nombre del registro que has escrito. De esto también se agarran. Y luego del 32, 25, 32, que es desde el 25 de este Éxodo 32 hasta el 32, que dice desde el 25, fíjense la problemática. Dice, Moisés vio que Aarón había permitido que el pueblo se descontrolara por completo y fuera el hazmerreír de sus enemigos. Así que se paró en la entrada del campamento y gritó, todos los que estén de parte del Señor vengan a mí y únanse a mí. Y todos los levitas se juntaron alrededor de él. Díganme ustedes si sobre todo el cristianismo quiere tomar de la intercesión de Moisés, a ver si es que se pusieron a interceder de esta manera. Porque dice, Moisés le dijo, esto dice el Señor, Elohim de Israel, cada uno de ustedes tome su espada, recorra el campamento de un extremo al otro, maten a todos, incluso a sus hermanos, amigos y vecinos. Entonces los levitas obedecieron, quieren ser levitas. Entonces los levitas obedecieron la orden de Moisés y ese día murieron unas 3.000 personas. Y entonces es cuando dice, entonces Moisés le dijo a los levitas, hoy se consagrarán a sí mismos para el servicio del Señor porque lo obedecieron los levitas, aun cuando tuvieron que matar a sus propios hijos y hermanos. Hoy se ganaron una bendición. Al día siguiente Moisés le dijo a los israelitas, ustedes cometieron un terrible pecado, pero yo subiré de nuevo al monte a encontrarme con el Señor, quizá pueda lograr que Él les perdone este pecado. Entonces Moisés volvió a donde estaba el Señor y dijo, qué terrible pecado cometió este pueblo, se hicieron dioses de oro. Ahora, si solo perdonara su pecado, pero si no, borra mi nombre del registro que está escrito. Entonces, la intercesión, si quieren tomar de la intercesión de Moisés, ¿verdad? Porque en esto se quieren basar para sus ministerios de intercesores. Bueno, primero deberían tomar nota de Moisés de que primero llegó la ejecución de la justicia. Ejecutó primero justicia, que implicó darle orden a los levitas, que luego todo el mundo quiere ser levita, pero el levita debió matar a sus hermanos mismos. Primero ejecución de la justicia y luego intercesión. Y oiga, y fíjense por los cuales intercedió. Dice, sí, si no los perdonas, borra mi nombre del libro de la vida. Pero ¿por quiénes intercedió? Por los no directamente culpables, porque los culpables murieron a espada. ¡Ojo! Que es que los culpables directamente juicio, espada. Moisés intercedió, si intercedió por alguien que lo hizo, fue para los no directamente culpables. Ojo. Ahora, vamos a ver.
ese ministerio de intercesores, esos campos levantados de intercesores, de campos de estudio, campos de intercesores, de todos los ámbitos, hasta los políticos quieren ser intercesores ya. Digamos que la sangre intercede naturalmente. La sangre intercede naturalmente. Por eso dice en Hebreos 12:24, pueden ustedes leerlo, que la sangre del Mashiach habla mejor que la de Abel. ¿Por qué? Porque la sangre, y si ya hablamos de la sangre del Mashiach, que es el máximo exponente de la sangre, de hecho, si tenemos un sistema circulatorio, es porque el corazón de todo es el Mashiach. Si nos late, es porque hay un corazón que es el centro de todo, que es Mashiach. Bueno, pues la sangre intercede naturalmente, y entonces por eso dice que la sangre del Mashiach habla mejor que la de Abel, que toma de Génesis 4:10, el episodio de Caín y Abel. Entonces la sangre intercede de una manera natural, es decir, no tengo que ponerme a hincarme de rodillas, ni interceder por nadie, que ahora vamos a ver ya, para no adelantarnos, no vamos a dar palabras hirientes, pero al final vamos a terminar con lo que es. Entonces Levítico 17:11 nos da la información de esto. En Levítico 17:11 nos dice así, dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas. Dice, y yo os la he dado. Oiga, ¿quién dice? Dice Elohim, bendito sea, en la persona de Yahweh, antes de la manifestación del Mashiach. Pero dice, yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre por razón de la vida, es decir, que la vida está en la sangre, la que hace expiación, ¿verdad? Bueno, entonces, la vida está en la sangre, Levítico 17:11. Y la sangre hemos dicho que es un intercesor natural. En Romanos, para refrendar esto, en Romanos 8:16, en Romanos capítulo 8, verso 16, nos dice así, nos dice, a ver si carga y si no lo vemos por la Biblia, parece que le está costando cargar, Romanos 8:16, en Romanos capítulo 8, verso 16, nos dice así. Nos dice, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Elohim. 8, 15, 16. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Elohim. Entonces, dice que el espíritu de Elohim se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Elohim. ¿Por qué? Porque somos su sangre, somos su cuerpo, ¿verdad? Somos parte de su cuerpo, entonces la sangre está unida, digamos, el espíritu, que es nuestro aliento y nuestro torrente sanguíneo, está unido a la sangre del Mashiach. Por eso digo que palpitamos por él, ¿verdad? Entonces, queda claro que la sangre intercede naturalmente, ¿verdad? La sangre intercede. 8:26, era el 8:26. Perdón, porque era el 8:26. Dice en el 8:26 del libro de Romanos, dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Elohim que le pidamos en oración. O sea, no sabemos qué debemos interceder o por qué debemos interceder. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, el Espíritu que hace la diferencia, ora por nosotros. Entonces, ¿de dónde viene esto?
con gemidos que no pueden expresarse con palabras. En otras versiones dice, intercede por nosotros, nuestro propio espíritu que está conectado al espíritu, al Ruach HaElohim, dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Oiga, entonces no son argumentos intelectuales de orar por este, orar por lo otro, orar... No. El propio espíritu nuestro intercede con gemidos indecibles, ¿verdad? Con gemidos indecibles. Entonces, visto esto, la conclusión es que la intercesión fue argumentativa. Podemos sacar una conclusión de todos los versos que hemos leído. Podemos sacar rasgos comunes y la conclusión. Entonces, la conclusión es que la intercesión fue argumentativa, es decir, Abraham regateó con Elohim, Moisés regateó con Elohim. La intercesión fue argumentativa hasta Mashiach y esa argumentación la hicieron los Nebim, los profetas, a Elohim por el pueblo, no por el pueblo. No por los que adoraban a Baal, ni por los que adoraban al dios de Moab, ni por los de los amorreos, no, por el pueblo. Eso es la primera conclusión. La segunda, Mashiach es la intercesión perfecta y ya no se necesita más. El verso con que hemos empezado, 1 Timoteo 2:5, hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yahshua HaMashiach. Entonces, Mashiach es la intercesión perfecta y ya no se necesita más. Y luego, por si fuera poco el equipado, resulta que en el espíritu humano que nutre a su sangre, como hemos dicho, que la vida está en la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es el espíritu. El espíritu, el aliento, corre porque tienes una circulación. El espíritu humano que nutre a su sangre, en el espíritu humano que nutre a la sangre del ser humano, hay un instinto de clamor. Hay un instinto de clamor. Por eso dice el verso. Dice, no sabemos cómo interceder, cómo orar, pero el propio Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, en el propio espíritu humano que nutre a nuestra sangre hay un instinto de clamor. Y recordamos, la sangre de Abel clamó, gimió, la sangre del Mashiach clama mejor que la de Abel, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es inútil, infructuoso y obra de las tinieblas interceder, ojo a lo que digo, fíjense ustedes qué mensaje tan contrario a lo que ustedes han estado oyendo a lo largo de este tiempo. Es inútil, infructuoso y obra de las tinieblas interceder por la sanidad de enfermos y clamar por exhibidos niños entubados. Todo ese sensacionalismo y amarillismo es satánico, infructuoso, inútil y obra de las tinieblas. Y este mensaje es para todo aquel que quiera escuchar. Esto es la intercesión. Quien haya querido entender lo ha entendido perfectamente. Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos. No se olviden que estamos abiertos a su petición del libro de lo más vil de la tierra. Ya saben mi correo, pedro.javk@gmail.com y mi teléfono 623 44 11 42 para todos los que se quieran hacer de ese libro, digital, en la forma digital, en el formato digital, para poder gozarse con todos nosotros y ya formar parte activa de todo este mover, porque van a entender todo lo que hay detrás de este ministerio y cómo Elohim nos ha ministrado en todo este tiempo.
Así que un abrazo para todos, saludos a mis amigos, a mis amigas, saludo al pueblo de Elohim, saludo a la amada del Mashiach, saludo a mi amada también por aquí. Shabbat Shalom, besos y abrazos.